Para dar un breve resumen de lo que ya hemos hablado, hemos estado hablando de revelación general, tocamos el tema o el medio de la creación material, es decir, Dios revelándose por medio de lo que Él ha creado. Tocamos los argumentos filosóficos, el argumento cosmológico, hablando del poder de la causa sin causa, la causa no causada. Y también hablamos del argumento teleológico, es el argumento de diseño, y concluimos que esta causa también es inteligente y tiene propósito y tiene diseño. Y por eso concluimos otras cosas lógicamente, razonablemente, concluimos razonablemente que esta causa también es inteligente, es una persona inteligente y tiene propósito y diseño. Y luego tocamos la idea de la providencia, que Dios también se revela a través de la historia y por medio de las varias maneras, por medio de las cuales Él nos provee cosas: lluvia, comida, movimiento, gobernación sobre nuestros asuntos personales y nacionales. Y todo esto es una manera por medio de la cual Dios se revela en términos generales. Y Pablo también se identificó con los griegos, concluyendo que Dios es un Dios omnipresente, que Dios es un Dios que ha creado al hombre de un solo hombre, Adán, y también que Dios ha determinado dónde los pueblos vivirían para que los pueblos lo buscaran. Y ahora vamos a tocar otra parte también de la revelación general, pero una parte, un medio mucho más personal, porque Dios, que siempre está produciendo la frecuencia radial, ¿verdad?, que se llama Radio Jehová, para que nosotros entendamos quién es Él. También ese Dios que da esa frecuencia de la radio también pone un receptor dentro del ser humano hecho a su imagen. Y este receptor se llama conciencia. Muy bien, vamos a leer acerca de este receptor en versículo 12 del capítulo 2 de los Romanos. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles... ¿Quiénes son los gentiles? La palabra gentil, ¿qué implica? No judío. Cualquiera pueblo no judío. Los gentiles. Y Pablo dijo eso porque Dios solo dio su palabra, su Biblia, su revelación particular a los judíos. Pero dice Pablo, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿qué ley? Los 10 mandamientos, la ley de Moisés, la ley moral de Dios revelada a través de las Escrituras, aquella ley. Pero cuando ellos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Interesante. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio.
Rápidamente quisiera también leer 2 o 3 versículos del capítulo 1 que ya no leímos. Ciertamente, versículo 18 del capítulo 1, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Conciencia moral. Y vamos a hablar de lo que el teólogo antiguo Juan Calvino nombró la simiente de la religión. Los seres humanos tenemos un sentido inherente para Dios. Reflexionando en Romanos 1 y 2, Dios hizo a los seres humanos de una forma tal que naturalmente anhelamos un contacto con Dios. Esta es la simiente de la religión que está dentro de cada uno. El nombre es una criatura que adora y busca la divinidad, la conciencia de divinidad. El conocimiento de que Dios existe y que tenemos que rendir cuentas a Él moralmente. Bueno, entendemos esto también por medio de la revelación natural o general. Citas de este teólogo Juan Calvino. Hay dentro de la mente humana y de hecho por instinto natural la conciencia, como ya hemos leído en Romanos 2, la conciencia de la divinidad. Esto queda más allá de la controversia. Es decir, que todo mundo, toda persona tiene este concepto de lo moral. Cada individuo tiene una conciencia que funciona a cierta manera. Y se puede dañar la conciencia, como todo el mundo sabe, pero normalmente la conciencia funciona muy bien en la mayoría de las personas. Para prevenir que cualquiera tome refugio en la pretensión de ignorancia, Dios mismo ha implantado en todos los hombres un cierto entendimiento de su majestad divina, repetidamente de nuevas gotas para renovar su memoria. Y también del mismo autor o teólogo Juan Calvino, esta convicción, es decir, que hay algún Dios, naturalmente está dentro de todos los que nacen y está fijado profundamente dentro de su misma médula. De esto concluimos que no es una doctrina que se tiene que aprender en el colegio, sino una de la cual cada uno es maestro desde el vientre de su madre, y que la naturaleza misma no permite que nadie olvide, aunque muchos se esfuerzan con todas sus energías hacia ese fin de eliminarla o matarla. Dios tiene que hacernos de una forma tal como seamos receptivos. Calvino dice que Dios nos ha hecho de una manera en la que somos receptores. Enviar mensajes, revelación, no sirve de nada si no hay receptores. Dios pone en cada uno de nosotros la semilla de la religión, así que somos receptores. Lo que nos separa de los animales es que nosotros adoramos intencionalmente los animales por instinto. Es decir, también los planetas y los cuerpos celestiales. El sol sí obedece, se levanta y se pone. Obedece a Dios, pero no intencionalmente, por instinto. Pero ser humano, por instinto, intencionalmente obedece. Está innata. No hay algo tal como una persona irreligiosa. No existe esa persona. Si alguien sugiere que soy David Morán, que soy una persona religiosa, usualmente respondo tal vez un poquito, pero no tanto como tú. Mis amigos judíos siempre me dicen, no soy religioso, porque han abandonado su fe. Y yo les digo, no, ustedes son sumamente más religiosos que yo. Y yo tengo un amigo judío que siempre habla de Dios y me hace preguntas. Y cuando yo hablo, él dice, no, David, tienes que callarte porque no queremos escuchar eso. Y le digo, siempre le digo,
no hay persona en nuestro grupo que hable más de Dios que tú. Y es la verdad. Siempre está hablando de Dios y haciéndome preguntas. Y otro, también judío, me dijo, no soy nada religioso. Y le dije, no, tú crees en algo. Todo el mundo tiene algo en que cree. Y yo creo que yo sé más o menos porque es un amigo de años. Yo sé en qué crees. Tú crees en la nobleza del hombre. Entonces el hombre lo puede hacer todo. Y me dijo, tienes razón, yo creo en eso. Entonces, prácticamente el espíritu indominable del hombre es tu Dios. Y me dijo, sí, David, yo creo en eso. Ok, entonces, todos tenemos ese concepto de la religión en o dentro de nosotros. Siempre estamos haciendo negocios con Dios. Es lo mismo después que antes de la caída de Adán. Esta semilla no puede ser desarraigada. Soy una criatura adoradora que responde a Dios con obediencia o con desobediencia, con amor o con odio, con fidelidad o con infidelidad, cooperando o resistiéndolo. Pero de todas formas, tenemos que relacionarnos con Dios. Bueno, le adoramos dentro de su orden o diseño, o nos alejamos de Él y hacemos un ideal para nosotros mismos adorando aspectos del orden creado. Cada uno tiene un Dios, un poder, sea la raza, la familia, nacionalidad, dinero, una persona, Elvis Presley o extraterrestres. Y es lo que dice Pablo también en versículo 21 del capítulo 1. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias al Dios verdadero, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, por definición, ¿cuál es la idolatría? Pero según este texto, el símbolo de crianza. Exactamente, sustituimos algo en la creación como el enfoque de nuestra atención, adoración, en vez de enfocar en el Creador. Entonces es nada más bajar los ojos del Creador hacia la creación, nada más. Puede ser cualquier aspecto de la creación, cualquier cosa creada. Muy bien, entonces rápidamente termino con estos dos puntitos. 3, conciencia de Dios en la página 25. No solo una semilla de religión, también tenemos un sentido arraigado del verdadero Dios. Cambiamos de canal, pero Radio Jehová irrumpe para prevenir a cualquiera de refugiarse en la pretensión de la ignorancia. Dios ha implementado en todos los hombres cierto entendimiento de su majestad divina. Nos programados hacia Dios. Los seres humanos nunca somos agradables ante Dios. Corremos en dirección contraria o corremos hacia Dios. El corazón humano está intranquilo hasta que encuentra paz en Dios. Pero ¿cuál es el mensaje de este? ¿Cuál es el mensaje que Dios está poniendo en este receptor de la conciencia? Bueno, Romanos 2:14 explica, pero quizás el resumen será esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué diría eso? Porque ¿cómo es que puedo decir con confianza que ese es el mensaje que Dios está implantando en mi conciencia? Pablo dice que yo tengo la ley de Dios escrita en mi corazón, pero ¿qué me enseña la ley de Dios? Que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Es el resumen de esa ley moral de Dios. Entonces, yo puedo decir con confianza que Dios está implantando
dentro de mí, en mi conciencia, en mi corazón, ese mensaje de mi obligación de amarle a Dios y de amar al prójimo, así como me amo a mí mismo. El contenido de la ley de Dios está impreso en nosotros. También sabemos, en nuestro pecado tratamos de suprimirla, como dice el versículo 18 del capítulo 1. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. En otra versión dice, reprimen la verdad. Todo lo que nosotros recibimos por medio de la revelación general, inclusive por medio de la conciencia moral, tratamos de reprimirla o reprimirlo para que no tenemos que prestar atención, ¿verdad? Para que hagamos lo que nos dé la gana. Y por eso tenemos un problema. En nuestro caso sabemos que vivimos en un universo moral. Tenemos una conciencia que constantemente nos enseña que el Creador es santo y bueno, que estamos obligados ante Él y que el juicio es seguro. Dios es constantemente dando su ayuda, su poder, su bondad y seguridad de sus expectaciones a todas sus criaturas todo el tiempo. De aquí podremos concluir que todas las personas conocen a Dios, que hay suficiente revelación en la creación, la providencia y la conciencia para que las personas tengan un conocimiento suficiente de Dios. En otros términos, lo que Dios nos revela en la conciencia es otro atributo. ¿Cuál es el atributo que se revela a la conciencia de cada ser humano? Santidad. Santidad, el sentido de deber. Yo debo. Y la conciencia avergonzosa viene cuando tengo la sensación de que no he cumplido con mi deber. ¿De dónde viene ese sentir? Viene de la conciencia, porque sobre todo lo que Dios ha escrito en la conciencia de cada ser humano es el atributo de su santidad. Por eso, la ley moral ahí está escrito y por eso yo tengo un sentido de un deber moral. No importa si haya leído la Biblia o el Talmud o el Corán o lo que sea, o los escritos de Buda, no importa, es que está escrito en mi conciencia, en tu conciencia, en tu conciencia, en tu conciencia, un sentido de un deber, porque Dios ha escrito su santidad en tu conciencia, y por eso tu conciencia te aflige cuando desobedeces las leyes morales de Dios que reflejan la santidad de Dios. Y por eso sabemos, y yo termino aquí con este punto tan negativo, sabemos que no cumplimos con este estandarte de la santidad de Dios. Sabemos que somos desobedientes y por eso la conciencia nos aflige y tenemos un sentir de vergüenza y no sabemos qué hacer. Y ahí paro, porque Dios tiene otra manera de resolver este problema amablemente causado, amorosamente causado por su gracia. Por eso, por todo esto, por medio de revelación general, por medio de la creación material, por medio de la providencia, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, y por medio de la conciencia moral y por la vergüenza que yo siento por tener esta recepción de la revelación de la santidad en mi ser, en mi corazón, yo sé que tengo un gran problema y voy a empezar a considerar el remedio, que no se da por medio de la revelación general. Stay tuned, oremos. Padre nuestro, ayúdanos a comprender tu bondad, tu gracia, en revelarte por medio de la creación, providencia y conciencia. Pero muchísimas gracias porque tú has ido mucho más allá
para revelarte por medio de tu palabra, para instruirnos acerca de tu gran remedio, la gran salvación, la gran redención en Jesucristo. En su nombre damos gracias. Amén. Amén.